Muy buenas tardes, compañeros. Nos encontramos otra vez en la semana 21, primer militarismo, parte 3, prosperidad falaz. Bueno, está por demás decir que este periodo es un periodo fijo que viene en los exámenes de emisión, ya sea de San Marcos, ya sea de la UNI, ya sea de una universidad de provincias, pero es un tema fijo que viene en los exámenes de admisión. Tanto así que hay universidades que toman este tema en los exámenes de admisión, pero son particulares. Así que estar atentos, hacer preguntas, ya sea por el chat o por el micro, yo no me enfado, pero eso sí, presten atención. Primer militarismo, prosperidad falaz. Iniciemos. Uno, desde la década de 1850, los volúmenes de las exportaciones peruanas surgieron vertiginosamente debido a, lancen preguntas, lancen las alternativas, perdón. Comercialización del guano, histórica revolución industrial, aparición de nuevos mercados, reforma de sistemas aduaneros, perdón. Es la A. ¿Por qué la A? Si bien la revolución industrial se estaba dando en la época, no se estaba dando en el Perú. Nosotros seguíamos importando la materia prima, pero nosotros no producíamos algo. ¿Producimos la materia prima? No, lo produce la naturaleza. Pero el humano, ¿qué produce? El peruano, al menos ahorita nada. Nosotros comprábamos, ya hecho. Esa es la uno. Uno, avión. Uno, avión. Dos, los ingresos generados por la riqueza del guano de las islas fueron destinados principalmente a expandir la burocracia militar, construir ferrocarriles, transferir los pagos a extranjeros, mantener la burocracia civil. Esa gente sabe. ¿Sabían que? ¿Sabían que de lo recaudado, de lo que se había generado por la riqueza del guano, el 50%, no, el 50% de lo que se consiguió era para pagar la burocracia. ¿Qué es la burocracia, profe? La burocracia es pagarle a los que trabajan al Estado. Es decir, en este caso, los militares, los congresistas, aunque en ese entonces eran senadores y diputados, pagar a, ¿qué más? A los secretarios, al presidente, etcétera, etcétera. Y hay que recordar que recién salíamos de una época convulsa. En esta época sucede ya un gran despilfarro fiscal. Tanto así que Historia de la Corrupción del Perú, de Quirós, tiene que algo de un capítulo o dos capítulos, pero son bien, bien pesados, a menos de leer, porque te cuenta todos los detalles del caso de la corrupción que había en esta época. Pero eso sí, todo lo que salió del guano era para mantener al Estado. Punto. No hay mucho, no vamos a mejorar nada. En lugar de invertir en otras cosas, para mantener el Estado nomás. O sea, mantener el status quo. Tres. Perdón. Tres. Característica del periodo republicano denominado prosperidad falaz. Predominio del Partido Civil, no. Reducción del Estado peruano, aumento de la burocracia estatal, militarismo después de la victoria, aumento de la burocracia estatal. ¿Por qué no puede ser el primero? No puede ser el primero porque esto es post, post época del guano. Esto fue después. Reducción del Estado peruano. Reducción, el Estado peruano no se redujo. Es más, aumentó el sistema burocrático. Así que estas dos se contradicen. Militarismo después de la victoria. Eso ya pasó. Nada que ver. Tres casas. Cuatro. Durante la prosperidad falaz, también hubo caudillos militares, golpes de Estado y guerras civiles. La mayoría de los gobernantes se sentaron en el palacio después de cruentas luchas por el poder. Los únicos que llegaron a la presidencia con elecciones y sin violencia fueron... esta pregunta está sustanciosa. Ramón Castilla y Echenique, Rufino Echenique y San Román, Castillo y San Román, Echenique y Peset. Beso.
¿Quién fue San Román? San Román fue uno de los fue un vicepresidente. Fue un vicepresidente que estuvo enfermo y estuvo enfermo en Francia, si no me falla, estuvo en Francia por salud y regresa al Perú ya como presidente. Regresa porque había fallecido su presidente. Es la línea sucesoria. ¿Cómo decir? Cuando vacaron a Kuczynski, ¿quién surgió? ¿Quién surgió? Es su vicepresidente. ¿Quién era? Vizcarra. Lo mismo sucedió con San Román. Así que tranquilidad. Con San Román ya tenemos la respuesta. Y Chenique también. 5. Durante el primer gobierno del presidente Ramón Castilla, se iniciaron los pagos de nuestra deuda externa e interna. Esto fue posible gracias a los ingresos procedentes del guano de las islas. ¿De qué isla estamos hablando? ¿De qué islas? ¿De qué islas? Ya, son las islas guaneras, pero ¿de qué? Porque hay islas que no son. Chincha. ¿Dónde queda Chincha? En Ica. Posteriormente, esas islas tomadas por España en la guerra. Y los lobos de afuera, el lobo de afuera y el lobo de adentro, eso está creo en la Valleque. Pues hay laguaneras, pero quienes fueron explotadas en esta época fueron las de Chincha. 6. Señale los hechos y obras del presidente Castilla en su primer gobierno. Inició la exportación del guano, firmó el contrato Gibbs, abolió el tributo indígena, promovió la Constitución liberal, apoyó la inmigración de trabajadores asiáticos. A ver, respondan. Respondan. Estoy calladito, a ver si sabe, porque estas son preguntas clave. La sé. ¿Qué pasó, profe? 2 y 5. Hay que recordar que en gobierno de Castilla, de Castilla vienen los famosos culíes. Abolió el tributo indígena. Lo dije que en primer militarismo se modifica, ya, pero no en ningún momento se abole. Se da prórrogas, pero aquí ya se abole. ¿Qué estoy hablando? ¿Sí? ¿Qué estoy hablando? La 2, perdón, vi mal. Tributo indígena. Ve, y estoy contradiciéndome con lo que ya dije, perdón. La 2, firmó el Gibbs. ¿Quién fue Gibbs? ¿Quién fue Gibbs? Ya que estamos hablando de trabajadores y época de Castilla. La casa inglesa que explotaba el guano. Es decir, ellos extraían el guano, ellos lo extraían, lo llevaban en barquitos a Europa, lo vendían y esta platita iba al Perú. 2. 6. C. No sé por qué marqué tributo indígena y yo me estaba explicando qué pasó. Vaya, estoy movido, perdón. 7. En la segunda mitad del siglo XIX, un factor que contribuyó el resurgimiento de las haciendas de la costa fue el empleo de la mano de obra china. Aquí es lo que justo una de sus compañeras, compañero del grupo 1 era. Grupo 1, sí, del grupo 1 me mandó una pregunta por interno diciendo que durante cito, sector social oprimido que durante la guerra del Guano y Salitre aprovecharon la coyuntura para recuperar su libertad. Si bien estamos hablando, la pregunta te condiciona a que le respondas a esclavos, pero te citaba el caso que menciona Bonilla. Bonilla durante la guerra con Chile, Bonilla menciona que durante la guerra con Chile, los chinos saquean Lima. Profe, ¿por qué lo saquean?
Fácil, porque ellos vivían en condiciones de semi-esclavitud. Sacrificios que son. Saquean Lima. Es decir, los chinos fueron muy explotados, tanto así de que algunos se suicidaban porque no querían ir a trabajar. Ya era un trabajo arduo. En este caso, y también salía caro. Me explico. Tú eres un chino de Wuhan todavía y quieres venir al Perú a trabajar. Frío. Quieres venir a trabajar. Al momento de venir a trabajar, te, te, te embarcan en un barco a venir aquí, pero ese barco no sale gratis. ¿Quién fue uno de los primeros en hacer esto? Fue Manuel Pardo. Eso no te lo van a contar, pero Manuel Pardo fue uno de los primeros traficantes de chinos, se puede decir, en el Perú. Él llegaba y decía, mira, estás endeudado porque me debes el viaje. Así que hablado con unos amigos hacendados para que trabajen sus haciendas. Ellos trabajaban hasta que me pagues. Así es el Perú, así es el Perú. 8. En el Perú, a partir de la década de 1840, se empezó a abandonar la política proteccionista que predominaba desde la independencia, ¿ya? Y se la reemplazó por otra, más abierta y liberal. Una medida de ese tipo fue introducción de esclavos de Colombia. No hay esclavitud. La inmigración de trabajadores asiáticos. Protección de la industria nacional. Crecimiento de la contribución personal. El 8 es la B. ¿Por qué protección? Sí, porque estamos dejándola y estamos abriendo mercados. Crecimiento de la contribución personal. Personal aquí nada que ver. Por descarte. Hay preguntas que se hacen por descarte. Así que vean todo, lean todo y leanlo tranquilos. Al momento de resolver el examen, lean todo y tranquilos. 9. En 1847 se realizó en Lima el primer Congreso Americano. Lo convocó el presidente Castilla con la finalidad de hacer frente a la amenaza imperialista de los franceses. No, Francia estaba ocupada con México, aunque en parte por eso. De una inminente invasión estadounidense. No, sí, estamos en América. De la escuadra, no. De la monarquista Juan José Flores. Presentaciones monárquicas. ¿Sabían que casi el Perú tiene un rey alemán? Hubo un descendiente de alemán, un alemán, perdón, que vino al Perú, los indios lo reclamaron como Incarri, y él mandó cartas al Segundo Reich, a la Alemania de von Bismarck, para que haga campañas militares en Perú. Lo mismo que hizo Francia con México, pero no le hicieron caso. Aunque hay que rescatar de que aquí se empieza a ver también una migración, no solo de chinos, sino de otras nacionalidades. Ejemplo, el Perú pedía a gobiernos americanos que envíen, a gobiernos europeos que envíen poblaciones. Como por ejemplo, una conocida es Posuso, que es de alemanes. Profe, ¿y por qué hacen en mitad de la selva? No es que estén en mitad de la selva, están más conectados por el Amazonas. ¿Qué quería? Que esta población de Posuso genere un lazo, una red comercial por el Amazonas. Pensar en grande eran los de esa época. 10. Uno de los planes de Castilla fue apoyar la formación de una burguesía peruana que contribuyera al desarrollo del país invirtiendo y generando empleo. Con esta finalidad, en su gobierno, inició el sistema de consignaciones, apoyó a los ideólogos del liberalismo, dio ley de la consolidación, firmó la ley de manutención, entregó el negocio de guano a los hijos del país. No, él no es, él no es. Es más, ya que mencionan la E, en San Marcos ya no te dan 5 alternativas, ahora te dan 4. Te dan 4. La ley de la consolidación. ¿Qué es la ley de la consolidación? Es la consolidación de la deuda. Hay que recordar de que en época de la independencia, los peruanos le habían dado los peruanos
a los libertadores dinero. Este dinero era para financiar las campañas militares que nos dieron la libertad. Es un helado, es una antorcha ya. Nos dieron la libertad. ¿Qué sucede? Que en estos momentos donde hay dinero, Ramón Castilla dice, no, hay que pagar. ¿Para qué? Para que los que vamos a pagarle inviertan en el Perú. Es una buena técnica. De 5 millones de pesetas, que era la deuda, al final se pagó 23 millones. Profe, ¿qué pasó? Casi se quintuplicó. Ah, ¿qué sucede? Que los peruanos habían dado documentos falsos con la firma de Bolívar y de San Martín para poder reclamar. Esto fue el escándalo de la deuda, que progresivamente luego fue con Echenique, con quien explotó. Pero un germen es Castilla. De 5 millones a 23 millones. Vaya, qué gran dinero. Se ganaron los burgueses, la élite criolla. 11. La ley de consolidación promulgada en el gobierno de Castilla significó fundamentalmente el pago de los hacendados por la ley de libertad de esclavos, no. Reconocimiento del pago de la deuda interna. La abolición del pago de tributo indígena, no. Consignatario guaneros, no. Estamos hablando de la ley de consolidación. Consolidación de la deuda. Es decir, saber cuánto el Perú, cuánto el Estado peruano le debe al, a los pobladores peruanos. Es algo así como el Fonavit. Algunas personas todavía siguen en juicio, algunos adultos mayores todavía siguen en juicio. ¿Por qué? Porque dieron dinero a un fondo de vivienda, pero al final no hubo vivienda. ¿El Estado tiene deudas con el Perú? Sí. ¿Con los pobladores peruanos? Sí. ¿Está pagando? A pocos. Está pagando. Esto mismo pasó acá. ¿El Estado le debe a los burgueses que dieron dinero? Sí. Pagaron cuando hubo dinero, es decir, con Castilla. 12. Hasta mediados del siglo XIX, los gobiernos del Perú se vieron envueltos en grandes hechos de corrupción de nuestra historia debido a las utilidades generadas por la explotación guanera. El mayor de ellos fue la manutención de esclavos, pago de la deuda externa, la compra de armas extranjeras, la construcción de la deuda interna. Lo que les mencioné, que de 5 millones, perdón, que de 5 millones de pesetas se convirtieron en 23. El Estado, el Congreso lo acusó diciendo, ¿qué fue? ¿Qué fue, mano? Ya robaste descaradamente. Ni Alan. ¿Qué pasó? Bueno, su caso de corrupción. Uno de los primeros casos de corrupción. Aunque hay que recordar que la corrupción en el Perú se inicia desde mucho antes. Pero esto sí fue un gran caso. ¿Robaron descaradamente? Sí, la burguesía fue. Ok, esto lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque son preguntas que vienen a los exámenes de admisión. Todo esto, lo que están viendo, son preguntas que han venido en el examen de admisión. Así que vean el nivel que viene en las diversas universidades del Perú. Durante el gobierno de José Rufino Echenique se produjo la Revolución Liberal, que tuvo como causa principal ley de manutención, despilfarro fiscal, pago de la deuda externa, ley de la consolidación. ¿Qué fue? Revolución Liberal. ¿Qué quería causar la Revolución Liberal? ¿Qué quería causar la Revolución Liberal? Quería votar a Echenique. ¿Pero por qué? Por el despilfarro fiscal. Despilfarro fiscal, sí, pagaban. Recuerdo que les dije que el 50% de los recursos que le daban, que daba el guano, era solamente para pagar al Estado, es decir, burocracia. Burocracia.
¿Qué fraude fiscal? Ahí está la respuesta. 14. Cerca del final del gobierno de 1851 y 1854, José Rufino Echenique tuvo para enfrentar el levantamiento de un grupo de opositores que desembarcó en la Revolución Liberal del mariscal Ramón Castilla. Una de las razones de esta revolución fue la negativa de aceptación de la abolición de esclavitud, la mala administración de ingresos de la venta de salitre, las fuertes críticas del Partido Civil Demócrata. No, aquí no hay nada de democracia. Democracia y... Si bien democracia, pero el Partido Civil nada que ver. Escándalo de la consolidación de la deuda interna. Hay que recordar de que esto sí fue un escándalo. Es como decir, es como compararlo con Odebrecht en tiempos actuales. Cuando fue los de Odebrecht, movió todos, los medios de comunicación, las redes sociales, hasta el día de hoy. Tanto así de que cuando iban a entrevistar, cuando lo iban a interrogar a uno, se metió un tiro en la cabeza. Literal. Ustedes saben quién es. Todos quedaron, efectivamente, todos quedaron parqueados. Ya. En la misma época sucede un escándalo. Tanto así de que hubo un grupo que quiso decir, ¿qué está pasando? El gobierno está mal, vamos a tomar el gobierno. 15. Durante la era del guano, los ideólogos liberales lucharon por implantar el sistema republicano. No, esto no tiene que ver. Predominio del poder legislativo, soberanía popular, el voto femenino. Soberanía popular. El voto femenino recién viene en época de Odría. Así que nada que ver. El sistema republicano, eso es en época de emancipación. Y más, poder legislativo, estamos en la época de guano. Soberanía popular. Muy bien, muy bien. 16. Durante el segundo gobierno de Ramón Castilla, muchos hacendados hicieron fortuna aprovechando la bonanza del Estado por las exportaciones del guano. En este periodo les fue especialmente beneficiosa la construcción de ferrocarriles, la inmigración alemana, sistema de arrendamientos, manumisión de los esclavos. Vamos a explicar aquí un poquito. Construcción de ferrocarriles. Si bien ayudaron los ferrocarriles, no tienen mucho que ver aquí porque estamos hablando de hacendados. Y estamos hablando de aprovechamiento de las exportaciones del guano. Así que, poco nada. Inmigración alemana, nada que ver. Sistema de arrendamientos, nada que ver. Manutención de los esclavos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado peruano le pagaba a los hacendados por sus esclavos. Ese dinero extra podían invertirlo en otra cosa. Es más, la gran mayoría lo invirtió en el guano. ¿Cómo lo invirtió en el guano? Fácil. Manuel Pardo, que fue uno de los comisionados, fue un representante de estas élites. Sigamos. 17. Fue un periodo caracterizado por la relativa estabilidad económica tras los convulsionados años que le siguieron a la independencia. Los enormes ingresos obtenidos del Estado permitieron la expansión de la burocracia, la modernización de Lima, cuando no la capital, la eliminación del tributo y la esclavitud, así como el surgimiento de la oligarquía. No obstante, la corrupción y el incremento desmedido de la deuda política y las malas inversiones terminaron con el desastre económico de finales del siglo XIX. El texto anterior caracteriza el periodo denominado pam, pam, pam. Propiedad falaz. ¿Se han dado cuenta que hay tanto floro para tan solo una respuesta corta? Pues esto es netamente una pregunta teco. Te dan un texto y tienes que inferir qué es lo que dice este texto. Con esto ya te dicen todo. Estabilidad política. O sea, no estamos hablando del primer militarismo. Eliminación del tributo y la esclavitud. Modernización de Lima. Voy a falaz. Si han podido entender esto, están por buen camino. Sigan así. 18. La riqueza guanera fue el recurso más importante que descubrió en el Perú a mediados del siglo XIX.
Este recurso se encontraba fundamentalmente en las islas del litoral, que por razones de defensa nacional pertenecían exclusivamente al Estado. La venta del guano en el mundo produjo que el Estado peruano grandes cantidades de dinero, produjo que el Estado peruano genere gran cantidad de dinero, que destinó a la consolidación de la deuda interna, la construcción de ferrocarriles, la manumisión de esclavos, la supresión del tributo indígena y la modernización de la agricultura costeña. Todo ello benefició a cierto sector social, político denominado la casta militar. No. La burguesía europea. No. La población en su conjunto. No. Mira, la respuesta está aquí. Perdón, la respuesta está aquí. Modernización. La respuesta, mira, creamos o no, han dado todo esto, pero la agricultura de la costa, ¿quiénes tomaban la agricultura? ¿Quiénes hacían esto? ¿Quiénes hacían esto? Eran los hacendados. ¿Y quiénes son los hacendados? Los criollos. Ahí está la respuesta. Mucho texto, efectivamente, pero así es la respuesta. Aquí está la respuesta. Modernización de la agricultura costeña. ¿Quiénes eran esos dueños? Ya, si le quieres dar un poco más al fondo, cantidad de dinero que destinó a la consolidación de la deuda interna. Ya, ¿a quién benefició la deuda interna? A los criollos. La población en su conjunto, nada que ver, porque ellos no prestaron dinero. Es más, ellos seguían siendo explotados por los hacendados. Burguesía europea. Los europeos tuvieron algo que ver, sí, pero solo una casta de europeos, solo una élite, nada que ver. Y además, se fueron como vinieron. Y no solo fueron europeos, también fueron americanos. Casta militar, por lo menos nada. Ellos seguían, los militares seguían teniendo por lo que le pagaba el Estado. Así que nada que ver. ¿Quién se benefició? La monarquía. Y aquí viene algo curioso. Todo ello benefició a cierto sector social y político. ¿Político? ¿No les viene algo a la mente llamado partido civil? Luego ellos se unen para formar su propio partido político. Si nosotros, a ver, vamos a hacer una comparativa. Nosotros sospechamos, para no meterme también en lío, sospechamos que cierto candidato o candidata a la presidencia de la República genera dinero. ¿Cómo postula? ¿Cómo es su campaña militar? Su campaña militar, ¿qué estoy viendo? Su campaña política, con dinero. ¿Este dinero de dónde surge? Ellos tienen que decir, mira, yo hice cócteles, yo hice parrilladas, yo hice frejoladas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo tienes que fundamentar. Para la época que estamos hablando aquí, ese dinero surge por la deuda, por una modernización de la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Es lo mismo. Hicieron quinceañeros, tienen su propaganda, etcétera, etcétera. Ya estamos viendo un montón de cosas aquí. Pero estamos viendo un factor común, que los mismos males que nos atormentan hace ya, bueno, pues, vamos a pillar 200 años de esto de Ramón Castilla, seguimos viéndolo. Para esto sirve la historia, para saber en qué estamos fallando y proyectarnos a un mejor futuro. 19. Cerca del final de su gobierno, 1851-1854, José Rufino Echenique tuvo que enfrentar el levantamiento de un grupo de opositores que desembocó la revolución liberal del mariscal Ramón Castilla. Una de las razones de esta revolución fue la negativa a aceptar la abolición de la esclavitud, la mala administración de los ingresos por la venta, fuertes críticas al partido civil. Claro, entonces no lo debo. Sí, no lo dije. Pensé que no se habían dado cuenta. Y no se dieron cuenta algunos, porque sí contestaron. Ah, pero están atentos. A ver, a ver. Ya que ya tienen las preguntas fáciles, preguntas repetidas, que por error el profe se ha hecho.
respondan esta. Que viene con imagen, y así viene, y así vino en el examen, con imagen vino. A ver, vamos a dibujar. En la siguiente caricatura política del siglo XIX, se puede apreciar el presidente Ramón Castilla con cadenas en sus manos. Es este, estas son las cadenas, y este es Castilla, ¿ya? Castilla, ¿ya? Con cadena en la mano y detrás de él los famosos hermanos Galvez, ¿ya? Las cadenas, cortando la cadena de un esclavo. Ahí, aquí estamos viendo que le están cortando las cadenas. Debe haber una tijera por acá. No, es una lima, perdón, es una lima. Ya, este es un hermano Galvez. Galvez Juan. Y aquí detrás. Y devolviendo el dinero del tributo indígena al campesino. Ya. Es Galvez 2. Todo ello sucedió en el contexto, ¿ya? Que permitió, que permitió a Castilla iniciar su segundo gobierno. La promulgación de la ley de la consolidación de la deuda interna. Nada que ver. La revolución liberal en 1854 contra Rufino Echenique. De la rebelión de los hermanos Gutiérrez contra... No, esto nada que ver. No fue... Del golpe de Estado contra el directorio de Manuel Ignacio Vivanco. He visto que al comienzo estuvieron fallando. Estuvieron fallando. Miren, no se compliquen mucho. Les están dando tremendo texto, les están dando tremenda imagen para despistarlos. La respuesta está aquí. Todo ello sucedió en el contexto que permitió que Castilla iniciara su gobierno. Es decir, ¿qué presidente fue antes de Castilla? Chenique. Mire, mire, con su profe al toque fue. Todo ello sucedió en el contexto ya. Este es Floro. Floro, Floro, Floro. Lo importante es tan solo esto. Segundo gobierno. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Nada más. Eso es lo bueno de las preguntas de te dan la respuesta. Hay decos que te dan la respuesta en el propio texto. Solo que sucede algo que no te la dan tan fácilmente. Tienes que buscar, tienes que interpretar. Y aquí quiero hacer una aclaración. Este tema sí o sí viene en los exámenes de admisión. Estúdienlo, repásenlo, repitan el video cuantas veces quieran, que vas a colgar en la página de YouTube. Repítanlo, vean videos, estudien a cuenta propia, porque este tema sí o sí viene, es un caserito, ¿ya? Están advertidos. 20 añitos y le voy a dar 20 besitos. 21. Entre 1850 y 1860, la corrupción estatal llegó a niveles extremos. Los recursos monetarios recibidos por el comercio del guano de las islas convirtió el Estado peruano en un botín de civiles y militares en el poder. Los grandes recursos del guano llegaron a mano del Estado, porque las islas guaneras eran de propiedad estatal, razón por la cual la lucha por el poder político se convirtió en un negocio altamente rentable. Los gobiernos de Castilla y Echenique legalizaron el saqueo del Estado peruano a través de tremendo texto para que digan, a ver, control financiero, la consignación del bono, la venta de clavos, el aumento de préstamos estatales, libertad de comercio, incremento de exoneraciones tributarias en la entrega de tierras, consolidación de la deuda interna y la manutención de esclavos. ¿Cómo, profe? No entiendo. No entiendo, me quedé helado. Me quedé así, profe. No sé, no entiendo. Me quedé así. ¿Cómo? No entiendo, no entiendo. A ver, primero, veamos esto. Nivel de Ya, están hablando un problema. El problema es de que hay corrupción.
pero están diciendo algo interesante. Se convirtió en un negocio altamente rentable, ¿ya? Es decir, que el guano se convirtió en un negocio, es un problema. Los gobiernos de Castilla y Echenique legalizaron el saqueo del Estado a través de qué leyes lanzado Castilla y Echenique que tienen que ver en relación con el guano. ¿Qué leyes? Es más, están diciendo saqueo. Saqueo es dar dinero, sacar del Estado, sacar del tesoro público, del tesoro estatal, para dárselos a alguien más. La concesión de la deuda interna fue hecha por Castilla. La disminución de esclavos. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Saqueo es sacar del tesoro público. Profe, ¿y había tesoro público? Claro. Nuestro tesoro público se llenó gracias al guano. Y es justamente el gobierno de Castilla y el Echenique que a través de leyes dan este tesoro público a diferentes lugares. Y le dan justamente a lo que menciona el problema, a civiles y militares. 21, A de avión. 21, A de avión. 22, uy, aquí hay una imagen. Esperen, esperen, esperen. Voy a hacerlo para que salga todo uno. Listo. 22. A ver. Imagen. Un lector interesado en la historia del Perú, decimonónico, halló una caricatura donde se presenta una escena del periodo de la era del guano, titulada Gratitud de los gallinazos. El personaje ilustrado fue un ministro acusado de ser cabecilla de los consolidados y favorecer a sus amigos. Esta imagen ilustra uno de los episodios más importantes en el país. Vamos a agrandar la imagen. Uy, perdón. Vamos a agrandar la imagen para que puedan ver las caricaturas. Ya. Este es un ministro que está en los gallinazos. Está siendo llevado por los gallinazos. Ya. Vamos a cerrar un poquito para ver las alternativas. Esta imagen ilustra uno de los episodios más importantes de la corrupción pública, violencia política, ineficacia estatal, crisis generalizada. Corrupción pública. Ahí está. Profe, ¿por qué corrupción? Mira, si no has podido interpretar bien la imagen, la respuesta está en el texto. ¿Cómo que está en el texto, profe? Sí, léelo. Vamos a leerlo conmigo. Un lector interesado en la historia del Perú. Hay una caricatura de donde se representa una escena del periodo de la era del Guano. Te están dando contexto histórico. Titulada Gratitud de los gallinazos. El personaje ilustrado fue un ministro acusado de ser cabecilla de los consolidados y favorecer a sus amigos. Favorecer a sus amigos. ¿Qué les viene a la mente esto? ¿Qué les viene a la mente? Un hermanito. ¿Cómo lo hacemos? Hermanito. ¿Cuánto hay? Lo están acusando de corrupción aquí. Es decir, la respuesta A. Ahí está. Ya está la respuesta. Si no has podido interpretar bien la imagen, en el texto está la respuesta. Favorecer a sus amigos. Te explican qué es la imagen. Tú solo tienes que pensar cuál es la respuesta. Muy bien, 22. Ya vamos a acabar. 23. Elija la alternativa que relacione las siguientes situaciones históricas con los hechos que correspondan. Ya, para relajarse. Vamos a hacer.
Ya. Confederación Perú-Boliviana. Política de Puerto Rico. Está mal, está mal, está mal. Prosperidad falaz. Contradicción de la deuda interna. Guerra con España. Formación de la cuádruple alianza. Primer militarismo. Guerra con la Gran Colombia. ¿Cuál es la respuesta? C. Casita. Pregunta simple. 24. Esperen, esperen. Por lo hago así para poder ver todo y listo. Esta es su asistencia. 24. De la siguiente sucesión de hechos históricos ocurridos durante el periodo denominado prosperidad falaz, años, establezca en orden cronológico, el correcto creo que ya está. Orden correcto cronológicamente o algo así. A ver, Revolución Liberal de Ramón Castilla contra Rufino Echenique. Triunfo electoral del Partido Civil liderado por Manuel Pardo. Sublevación de Mariano Ignacio Prado contra Antonio Peset. Toma de la isla de Chincha por la escuadra peruana. ¿Quién me dice? Ya, ya. Es la respuesta, es la besito. Profe, ¿puede explicar? Ya, no te preocupes. Vamos a hacer una línea. Va, vamos a hacer pequeño. Uh, vamos a dibujar primero una línea temporal. Estamos hablando de 4 hechos. 1, 2, 3, 4. Vamos a poner texto ya. Primero, para que sepan, estamos hablando de denominado prosperidad falaz. Esta es una pista. Prosperidad falaz. Es decir, aquí no tiene nada que ver Manuel Pardo. Manuel Pardo es el primer civilismo. Y el primer civilismo es antes o después de la prosperidad falaz. Pues, con ese hecho nomás, sabemos que el último es el 2. Revolución liberal. Mira, si es el 2, quedan estas. 3 y 4, más antes en el tiempo, a ver. Pero todos inician con 1. Entonces la 1 es la primera. Miras, mira, solo con saber una, ya sé cuál es la otra. Ahora viene mi ingenio. 3 y 2. Que digo, 4 y 3. Sublevación de Mariano Ignacio Prado contra Antonio Peset. Toma la isla de Chinchas por la escuadra española. ¿Qué pasó primero? Primero, toman la escuadra, toman la isla de Chincha. ¿Para qué? Para que Antonio Peset firmara un tratado que le beneficie a España y que Ignacio Prado, al sentirse, junto con los peruanos, al sentirse traicionado, deciden votar a Peset. Por esta razón, es 5, que digo 4 y 3. 1, 4, 3, 2. Respuesta, la B. Y con esta última pregunta terminamos este seminario que viene caserito en los exámenes de admisión de las universidades peruanas, que es prosperidad falaz. Si no hubiera una pregunta, lancen ahora o callen para siempre. ¿No hay preguntas? Pues entonces, terminamos esta clase.
Muchas gracias por su asistencia y por su participación. Y recuerden, estudiar, estudiar. Ese tema es caserito. Las deco en sí son fáciles, solo tienes que saber interpretar. Nada más. Con este consejo acabo. Muchas gracias, alumnos, por su atención.